Me llamaron loca por guardar silencio durante tantos años. Dijeron que era demasiado sumisa, demasiado tolerante. Pero lo que nadie sabía era que yo estaba construyendo algo mucho más poderoso que cualquier grito o reclamo. Estaba construyendo justicia. Mi nombre es Carmen. Tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo mi propio hijo aprendió que algunas decisiones tienen consecuencias que duran para toda la vida. Porque verán, hay momentos en la vida donde el silencio no es debilidad, es estrategia. Y el día del funeral de mi esposo, cuando mi hijo eligió una fiesta por encima de despedir a su padre, ese silencio se convirtió en la herramienta más poderosa que jamás he usado. Pero antes de contarles lo que pasó ese día terrible, necesito que entiendan quién era mi esposo Alberto y qué tipo de familia construimos durante 43 años de matrimonio. Porque solo así van a comprender por qué lo que hizo mi hijo Rodrigo fue tan imperdonable. ¿Y por qué mi respuesta fue tan devastadora? Alberto era carpintero de oficio, pero tenía manos de oro para todo lo que tocaba. Cuando nos casamos yo tenía 25 años y él 28. Éramos jóvenes, enamorados, y teníamos sueños enormes que parecían imposibles para una pareja que empezaba desde cero. Él trabajaba en un taller durante el día, y por las noches construía muebles en el garaje de la casa que rentábamos. Yo trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, un trabajo modesto pero estable. Los primeros años fueron duros, muy duros. Había noches que cenábamos arroz con huevo porque era lo único que alcanzaba para el presupuesto. Pero Alberto siempre me decía, «Carmen, cada peso que ahorremos hoy es un ladrillo para la casa de nuestros sueños». Y tenía razón. Poco a poco, con disciplina que rayaba en obsesión, fuimos juntando dinero. Rodrigo llegó cuando llevábamos 5 años casados. Era un bebé hermoso, de ojos grandes y curiosos como los de su padre. Alberto se derretía cada vez que lo cargaba. «Este niño va a tener todo lo que nosotros no tuvimos», me decía mientras lo mecía para dormirlo. Y cumplió esa promesa. ¡Ay, cómo la cumplió! Para cuando Rodrigo tenía 10 años, Alberto ya tenía su propio taller de carpintería. No era nada del otro mundo, pero era nuestro, y los muebles que hacía mi esposo eran tan hermosos y bien hechos que pronto tuvo más clientes de los que podía atender. La gente venía de otros barrios a encargarle comedores, recámaras, cocinas integrales. Yo dejé mi trabajo cuando nació Rodrigo, pero no me quedé de brazos cruzados. Me encargaba de la contabilidad del negocio de Alberto, atendía a los clientes, manejaba los pedidos. Éramos un equipo perfecto. Él creaba con sus manos, yo organizaba con mi cabeza. Y entre los dos construimos algo hermoso. Cuando Rodrigo cumplió 15 años, pudimos comprar nuestra primera casa. No era una mansión, pero era nuestra. 3 recámaras, 2 baños, un jardín pequeño donde Alberto plantó naranjos y yo mis rosas. Rodrigo tenía su propia habitación, decorada con muebles que su padre había hecho especialmente para él, una cama con cajones incorporados, un escritorio con compartimentos secretos, un librero que ocupaba toda una pared. «¿Ves, mijo?», le decía Alberto a Rodrigo mientras le mostraba cada detalle de su habitación. «Con trabajo duro y dedicación se puede lograr cualquier cosa. Algún día todo esto va a ser tuyo, y espero que lo valores». Rodrigo asentía, pero creo que nunca realmente entendió el sacrificio que representaba cada mueble, cada metro cuadrado de esa casa. Para él, todo eso siempre había estado ahí, era su normalidad. Los años de la adolescencia de Rodrigo fueron complicados, como suelen ser para todos los padres.
pero Alberto tenía una paciencia infinita con él. Cuando Rodrigo se metió en problemas en la escuela por pelear, Alberto no lo regañó. Se sentó con él y le explicó que la violencia nunca resuelve nada. Cuando Rodrigo reprobó matemáticas, Alberto contrató un tutor particular, aunque eso significara trabajar horas extra para pagar las clases. «Es nuestro único hijo, Carmen», me decía cuando yo protestaba por tanto consentimiento. «Tenemos que darle todas las oportunidades que nosotros no tuvimos». Y se las dimos. ¡Ay, cómo se las dimos! Rodrigo estudió en escuela privada desde secundaria. Tuvo clases de inglés, de computación, de todo lo que él quisiera. Cuando se graduó de preparatoria, Alberto le regaló un auto. No era nuevo, pero estaba en perfectas condiciones porque mi esposo lo había revisado completo en el taller. «Para que puedas ir a la universidad sin depender de nadie», le dijo Alberto mientras le entregaba las llaves. Rodrigo estudió administración de empresas, una carrera cara en una universidad privada, pero nosotros nunca le dijimos que no a nada. Alberto trabajaba 12 horas diarias, incluyendo sábados, para poder pagar la colegiatura. Yo regresé a trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos extras. Durante la universidad, Rodrigo conoció a Valeria, una chica de familia acomodada, hija de un empresario dueño de varias ferreterías. Desde el principio, me di cuenta de que ella veía a Alberto y a mí como gente inferior. La forma en que hablaba, como si nos estuviera haciendo un favor con dirigirnos la palabra, la manera en que miraba nuestra casa, nuestros muebles, como si todo fuera de mal gusto. Pero Rodrigo estaba enamorado, completamente perdido por esta muchacha que jamás había trabajado un día en su vida, que se compraba ropa cada semana y cambiaba de auto como quien cambia de zapatos. Para él, Valeria representaba todo lo que él creía que merecía, una vida de lujos y comodidades que nosotros, con nuestro trabajo honesto, jamás podríamos darle. Las cosas empezaron a cambiar cuando Rodrigo se graduó y comenzó a trabajar en la empresa del papá de Valeria. De repente, nuestro hijo, que había sido cariñoso y atento, se volvió distante. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se hicieron más cortas y formales. «Está ocupado con su nuevo trabajo», me decía Alberto cuando yo me quejaba. «Ya verás que cuando se acostumbre va a regresar a ser el mismo de siempre». Pero yo sabía que no era el trabajo, era Valeria. Y más específicamente, era la familia de Valeria, porque ellos le habían hecho creer a nuestro hijo que para pertenecer a su círculo social tenía que avergonzarse de dónde venía. La boda se anunció un año después, una ceremonia por todo lo alto, en el club más exclusivo de la ciudad. Cuando Rodrigo nos dio la invitación, Alberto se puso tan contento que hasta lloró un poquito. «Nuestro hijo se va a casar, Carmen. Va a formar su propia familia». Pero cuando llegó el día de la boda, me di cuenta de que para Rodrigo nosotros éramos solo un trámite obligatorio. Nos sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde estaban los padres de Valeria y sus invitados importantes. Durante todo el evento, Rodrigo apenas nos dirigió la palabra. Estaba demasiado ocupado impresionando a sus nuevos familiares políticos. Después de la boda, las cosas empeoraron. Las visitas se redujeron a ocasiones especiales, Navidad, cumpleaños, el Día de las Madres, y aún en esas ocasiones era claro que Rodrigo estaba ahí por obligación, no porque realmente quisiera pasar tiempo con nosotros. Alberto sufría en silencio. Yo lo veía a veces mirando las fotos de cuando Rodrigo era pequeño, cuando jugaban fútbol en el jardín,
cuando construían juntos casitas de madera en el taller. Mi esposo nunca se quejó abiertamente, pero yo sabía que le dolía mucho. Tal vez nosotros hicimos algo mal, me decía a veces por las noches. Tal vez lo consentimos demasiado, tal vez debimos enseñarle mejor a valorar lo que tiene. No digas eso, Alberto, le respondía yo. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos con el amor que teníamos. Si Rodrigo no lo aprecia, ese es su problema, no nuestro. Pero por dentro, yo también me hacía las mismas preguntas. ¿Dónde nos habíamos equivocado? ¿En qué momento nuestro hijo había decidido que nosotros no éramos lo suficientemente buenos para él? Los años pasaron. Alberto cumplió 65 y decidió jubilarse. Había trabajado toda su vida, desde los 14 años, y finalmente podía descansar. Cerró el taller y vendió la maquinaria. Con ese dinero y nuestros ahorros, teníamos suficiente para vivir cómodamente el resto de nuestros días. Ahora sí vamos a poder viajar, me decía Alberto. Vamos a conocer esos lugares que siempre quisimos ver, pero nunca tuvimos tiempo. Y lo hicimos. Visitamos las pirámides, fuimos a las playas de Cancún, conocimos Guadalajara y Monterrey. Fueron los años más felices de nuestro matrimonio. Éramos solo él y yo, disfrutando de la vida que habíamos construido juntos. Rodrigo aparecía de vez en cuando, pero siempre con prisa, siempre con compromisos más importantes que atender. Valeria casi nunca venía. Siempre tenía alguna excusa: el salón de belleza, el gimnasio, reuniones con sus amigas. Todo cambió hace 2 años. Alberto empezó a sentirse cansado. Al principio pensamos que era normal para su edad, pero cuando comenzó a perder peso y a tener dolores constantes, decidimos ir al médico. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas en estado avanzado. Los doctores nos dieron 6 meses, tal vez 1 año si tenía suerte. Cuando le dijimos a Rodrigo, su reacción fue extraña. No lloró, no se enojó, no preguntó qué podía hacer para ayudar. Solo asintió y dijo: «Bueno, hay que prepararse para lo inevitable», como si estuviéramos hablando del clima. Durante los meses siguientes, mientras Alberto luchaba contra la enfermedad, Rodrigo nos visitó tal vez 5 veces, y esas 5 veces fueron visitas de compromiso, de media hora cada una, donde se quedaba parado en la sala preguntando cómo iba todo y mirando el reloj constantemente. Alberto nunca se quejó de la ausencia de su hijo, pero yo sabía que le dolía. En las noches más difíciles, cuando el dolor era insoportable y no podía dormir, a veces murmuraba el nombre de Rodrigo. «¿Crees que venga mañana?», me preguntaba a veces. Y yo mentía. «Claro que sí, amor. Ya verás que mañana viene». Pero mañana nunca llegaba, al menos no para Rodrigo. Alberto murió un martes por la mañana, tranquilo, tomando mi mano, mirándome con esos ojos que me habían enamorado 43 años atrás. «Cuídate mucho, Carmen», fueron sus últimas palabras. «Y no dejes que nadie te falte al respeto. Tú vales mucho más de lo que crees». Yo sabía exactamente a qué se refería. Cuando Alberto cerró los ojos para siempre, lo primero que hice fue llamar a Rodrigo. Eran las 9:30 de la mañana de un martes. Su teléfono sonó, y sonó hasta que saltó el buzón de voz. «Rodrigo, soy tu mamá. Tu papá acaba de morir. Por favor, llámame». Colgué y esperé 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada. Volví a llamar al mediodía. Esta vez sí contestó, pero sonaba molesto, como si lo hubiera interrumpido en algo importante. «¿Qué pasó, mamá? Estoy en una junta». «Tu papá murió esta mañana, hijo». Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Rodrigo, ¿estás ahí?».
Sí, estoy aquí. ¿Cuándo pasó? A las 9:30. Fue muy tranquilo. No sufrió. Ok. Bueno, voy a tener que arreglar algunas cosas aquí en la oficina y después voy para allá. Hijo, tu papá está muerto. ¿Qué puede ser más importante que venir ahorita? Mamá, entiende que tengo responsabilidades. No puedo simplemente dejar todo botado. Dame un par de horas. Un par de horas. Su papá había muerto y él necesitaba un par de horas para terminar su trabajo. Está bien, Rodrigo. Te espero. Llegó a las 6 de la tarde, 8 horas después de que su padre había muerto. Y no venía solo. Valeria lo acompañaba, pero se quedó en el auto hablando por teléfono mientras Rodrigo entraba a la casa. Cuando lo vi en la puerta, por un momento pensé que tal vez se iba a quebrar, que tal vez iba a llorar o a pedirme un abrazo como cuando era niño. Pero no. Se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor como si estuviera evaluando una propiedad. ¿Dónde está? En la recámara. Los de la funeraria vienen en 1 hora, asintió y caminó hacia el cuarto donde yacía su padre. Yo lo seguí, esperando que fuera a tener algún momento de conexión con Alberto, que le fuera a hablar, a pedirle perdón por haber estado ausente, a decirle que lo amaba. Pero Rodrigo solo se quedó parado junto a la cama durante unos segundos, como si estuviera cumpliendo con un protocolo. No tocó a su papá, no lloró, no dijo nada. Se ve tranquilo, fue su único comentario. Después regresó a la sala y se sentó en el sofá que Alberto había hecho con sus propias manos 20 años atrás. Bueno, mamá, hay que hacer los arreglos para el funeral. ¿Ya pensaste en qué funeraria? Su tono era tan frío, tan profesional, como si estuviéramos planeando una reunión de negocios. Pensé en la funeraria San José. Ahí velamos a tu abuelita. Está bien. ¿Y para cuándo? Para el viernes. Para que la gente tenga tiempo de enterarse y pueda venir. Viernes, murmuró, y vi cómo sacaba su teléfono para revisar algo. Ah, perfecto. Viernes está bien. Perfecto. El funeral de su padre era perfecto porque le convenía con su agenda. Los siguientes días fueron un torbellino de arreglos. Yo me encargué de todo. Los trámites en el registro civil, la funeraria, las flores, el obituario en el periódico, llamar a familiares y amigos para avisarles. Rodrigo apareció una vez más durante esos días, el miércoles por la noche, supuestamente para ayudar, pero en realidad para revisar papeles. Mamá, ¿dónde están los documentos de la casa, los títulos de propiedad? ¿Para qué los necesitas, hijo? Para tenerlos organizados. Van a hacer F. Mostré donde Alberto Alta para los trámites legales. Le guardaba todos los documentos importantes. Una caja fuerte pequeña en el closet de nuestra recámara. Rodrigo revisó cada papel como si estuviera haciendo un inventario. No había más propiedades, cuentas bancarias. Solo la casa y la cuenta del banco donde está la pensión de tu papá y nuestros ahorros. Asintió, pero vi algo en sus ojos, como si estuviera calculando, evaluando, midiendo el valor de cada cosa. El jueves por la noche recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. Carmen, soy la licenciada Morales. No reconocí la voz, pero el tono formal me puso nerviosa. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? Disculpe que la moleste en estos momentos tan difíciles, pero soy la abogada de su esposo Alberto. Él me pidió que la contactara después de su fallecimiento. Mi corazón se aceleró. Alberto nunca me había mencionado que tuviera una abogada. No entiendo. Mi esposo nunca me habló de usted. Lo sé, señora Carmen.
Él me pidió específicamente que mantuviera esto en secreto hasta después de su muerte. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana? Hay algunos asuntos muy importantes que necesitamos discutir antes del funeral. ¿Qué tipo de asuntos? Prefiero explicárselo en persona. Es sobre el testamento de su esposo y algunas propiedades que usted desconoce. Propiedades que yo desconocía. Alberto y yo habíamos estado casados 43 años. Yo sabía cada peso que entraba y salía de nuestra casa. ¿Cómo podía haber propiedades que yo no conociera? Licenciada, creo que hay algún error. Nosotros solo tenemos la casa donde vivimos. Señora Carmen, confíe en mí. Venga mañana a las 10 de la mañana. Mi oficina está en el centro, calle Morelos 247, segundo piso. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama tratando de entender qué podía haber estado ocultándome Alberto durante todos estos años. Él no era de los que guardaban secretos. Éramos un equipo. Siempre habíamos sido un equipo. El viernes por la mañana, el día del funeral, fui a la oficina de la licenciada Morales. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con una oficina llena de diplomas y libros de leyes. Señora Carmen, siéntese por favor. Lo que voy a decirle va a ser una sorpresa muy grande. Se acomodó detrás de su escritorio y abrió una carpeta gruesa. Su esposo Alberto vino a verme hace 3 años, cuando le diagnosticaron el cáncer. Me pidió que preparara algunos documentos y que mantuviera todo esto en absoluto secreto hasta después de su muerte. ¿Qué documentos? Primero, su testamento. Pero antes de leerlo, necesito explicarle algo sobre las finanzas de su esposo que usted desconoce. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Señora Carmen, durante todos estos años, mientras usted creía que Alberto era solo un carpintero que había ahorrado bien, él estaba invirtiendo cada peso extra en bienes raíces. ¿Cómo? Cada vez que tenían dinero extra, en lugar de guardarlo en el banco, Alberto compraba pequeños terrenos en las afueras de la ciudad. Terrenos baratos que nadie quería. Con el tiempo, la ciudad creció y esos terrenos se revalorizaron enormemente. Saqué un pañuelo para limpiarme las lágrimas que habían empezado a caer sin que me diera cuenta. Además, continuó la licenciada, hace 15 años Alberto compró un edificio de departamentos pequeño que estaba en muy malas condiciones. Lo remodeló poco a poco durante los fines de semana y lo convirtió en una propiedad muy rentable. Pero, ¿cómo? Yo manejaba la contabilidad del taller. Yo sabía cada peso que entraba. Alberto mantenía una cuenta bancaria separada donde depositaba las ganancias extra del taller, las rentas de los departamentos, los dividendos de las inversiones, todo iba a esa cuenta, una cuenta de la cual usted es ahora la única beneficiaria. La habitación empezó a dar vueltas. Tuve que agarrarme del brazo de la silla para no caerme. ¿Cuánto dinero estamos hablando, licenciada? Entre las propiedades, las inversiones y el efectivo, señora Carmen, usted acaba de heredar aproximadamente 8 millones de pesos. El mundo se detuvo. 8 millones de pesos. Mientras yo creía que éramos una pareja de clase media que había ahorrado bien, Alberto había construido en secreto una pequeña fortuna. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué tanto secreto? La licenciada sonrió con tristeza, porque conocía a su hijo. Esas 4 palabras me golpearon como un balde de agua helada. Porque conocía a su hijo. La licenciada Morales me miraba con una mezcla de compasión y comprensión
que me hizo entender que Alberto había compartido con ella mucho más de lo que yo imaginaba. No entiendo, le dije, aunque en el fondo sí entendía perfectamente. Señora Carmen, su esposo me contó sobre el cambio que había notado en Rodrigo después de casarse. Me habló de cómo las visitas se habían espaciado, de cómo su hijo parecía avergonzarse de ustedes. Alberto tenía miedo de que si Rodrigo sabía sobre el dinero, su relación se volviera aún más falsa de lo que ya era. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Alberto había estado protegiendo nuestro matrimonio, protegiéndome a mí, pero sobre todo protegiendo la posibilidad de que algún día Rodrigo regresara por amor genuino y no por interés. Alberto me dijo textualmente, continuó la licenciada leyendo de sus notas: si mi hijo supiera que tenemos dinero, nunca sabré si me visita porque me quiere o porque quiere algo. Prefiero morir pobre a sus ojos y que Carmen descubra la verdad después, cuando ya no pueda cambiar nada. Mi esposo había llevado esta carga solo durante 3 años. 3 años fingiendo que éramos solo una pareja de jubilados con ahorros modestos, mientras construía un imperio silencioso para asegurar mi futuro. ¿Hay algo más?, dijo la licenciada. El testamento. Abrió un sobre lacrado y comenzó a leer con voz clara. Yo, Alberto Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes a mi esposa Carmen Mendoza. Sin embargo, establezco las siguientes condiciones. Si en algún momento nuestro hijo Rodrigo demuestra que valora más el dinero que la familia, Carmen tiene mi autorización completa para tomar las decisiones que considere necesarias respecto a la herencia. La licenciada hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Señora Carmen, su esposo también me dejó esta carta para usted. Me pidió que se la entregara solo después de explicarle todo lo demás. Con manos temblorosas abrí el sobre. La letra de Alberto, esa letra que conocía tan bien, llenaba 2 páginas completas. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que la licenciada Morales te ha explicado todo. Perdóname por no haberte contado la verdad, pero necesitaba protegerte de la desilusión que yo ya estaba viviendo con nuestro hijo. Desde hace años he visto cómo Rodrigo nos trata, cómo nos mira, cómo parece que le da pena que seamos sus padres. Sé que tú también lo has notado, aunque nunca hablemos de ello. Construí esta fortuna pensando en él, pensando en asegurar su futuro, pero después me di cuenta de que lo único que lograría sería convertirme en un banco para él. Si después de mi muerte Rodrigo demuestra que puede ser el hijo que criamos, el hijo que jugaba conmigo en el taller y te ayudaba en la cocina, entonces este dinero será para él también. Pero si demuestra que solo somos una obligación molesta en su vida perfecta, entonces quiero que uses este dinero para ti. Viaja, disfruta, haz todo lo que siempre quisiste hacer y nunca pudimos por estar trabajando para darle lo mejor. No te sientas culpable por nada. Fuiste la mejor esposa y la mejor madre del mundo. Si Rodrigo no lo ve, es su pérdida, no la nuestra. Con todo mi amor, Alberto. PD. En el jardín, debajo del naranjo más grande, hay enterrada una caja de metal. Adentro están las escrituras originales de la primera propiedad que compré. La compré el día que Rodrigo cumplió 5 años, pensando en su futuro. Ahora tú decides si ese futuro se lo merece. Terminé de leer la carta empapada en lágrimas. Alberto había sabido exactamente lo que iba a pasar y me había dado las herramientas para enfrentarlo. ¿Qué hora es?, le pregunté a la licenciada. Las 11:30.
El funeral empezaba a las 5 de la tarde. Tenía 5 horas y media para decidir qué hacer con esta información. 5 horas y media para procesar que mi vida había cambiado completamente. Licenciada, necesito pedirle un favor. Dígame. No le diga nada de esto a nadie, absolutamente a nadie. Quiero ver cómo se comporta mi hijo hoy, en el funeral de su padre, sin saber que su actitud va a determinar su futuro. Por supuesto, señora Carmen. Pero permítame decirle algo. Su esposo me advirtió que esto podía pasar. Me dijo que usted era más fuerte de lo que aparentaba y que si llegaba el momento, sabría exactamente qué hacer. Salí de esa oficina siendo una mujer completamente diferente a la que había entrado. Ya no era la viuda pobre que tendría que depender de la caridad de su hijo. Era una mujer independiente, con recursos suficientes para vivir el resto de su vida con dignidad. Y más importante aún, tenía el poder de decidir si mi hijo se merecía formar parte de esa nueva realidad. Regresé a casa y fui directamente al jardín. Efectivamente, debajo del naranjo más grande, enterrada a unos 50 centímetros de profundidad, encontré la caja de metal que mencionaba Alberto. Adentro estaban las escrituras de un terreno que ahora valía más de 2 millones de pesos, comprado cuando Rodrigo era pequeño. En el reverso de las escrituras, con la letra de Alberto estaba escrito: para Rodrigo, con todo el amor de su padre, que lo disfrute si demuestra merecerlo. Me senté en el jardín donde Alberto había plantado esos naranjos, donde habíamos pasado tantas tardes hablando de nuestros sueños, donde Rodrigo había jugado cuando era niño, y por primera vez desde la muerte de mi esposo, sonreí. Alberto me había dado algo más valioso que dinero, me había dado poder. A las 2 de la tarde llegó Rodrigo para acompañarme a la funeraria. Venía solo. Valeria se había quedado en casa, arreglándose para el funeral, según me explicó. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntó mientras me ayudaba a subir al auto. Triste, hijo, muy triste, pero también agradecida de haber tenido 43 años con el hombre más maravilloso del mundo. Rodrigo asintió, pero vi en el espejo retrovisor que estaba revisando su teléfono mientras yo hablaba. En la funeraria había mucha gente, clientes de Alberto, vecinos, familiares lejanos, amigos de toda la vida. Personas que habían querido genuinamente a mi esposo y que habían venido a despedirlo con cariño. Rodrigo se comportó correctamente durante el velorio. Saludó a la gente, aceptó las condolencias, hasta derramó algunas lágrimas cuando don Miguel, el primer cliente de Alberto, contó historias sobre cómo mi esposo le había hecho los muebles para su primera casa. Pero yo notaba algo. Rodrigo estaba actuando, representando el papel del hijo doliente, pero constantemente revisaba su reloj, su teléfono, como si tuviera prisa porque todo terminara. A las 8 de la noche, cuando ya casi todos se habían ido, Rodrigo se acercó a mí. Mamá, Valeria y yo tenemos una cena importante mañana. Es el cumpleaños de su jefe y va a estar toda la gente importante de la empresa. ¿Crees que podrías arreglártela sola para los trámites del cementerio? Me quedé helada. Su padre había muerto hacía 3 días y él ya estaba pensando en fiestas. Hijo, mañana es sábado. Los entierran tu padre. Sí, lo sé, pero la cena es hasta las 9 de la noche. El entierro es en la mañana, ¿verdad? Podría ir al cementerio y después irme a arreglar para la cena. Rodrigo, es el entierro de tu papá. Mamá, no seas dramática. Papá ya está muerto. No se va a dar cuenta si me quedo a la reunión familiar después del entierro o si me voy temprano. Pero esta cena es muy importante para mi carrera.
su carrera. Su carrera era más importante que despedir a su padre. Está bien, hijo. Haz lo que consideres correcto. Esa noche, sola en mi casa, saqué todos los documentos que me había dado la licenciada Morales. Los extendí sobre la mesa del comedor, esa mesa que Alberto había hecho con sus propias manos 15 años atrás. 8 millones de pesos, propiedades, inversiones, un edificio de departamentos. Todo construido en silencio por un hombre que amaba tanto a su familia que prefirió morir pobre a los ojos de su hijo antes que arriesgarse a que ese amor fuera falso. Y mañana, en el cementerio, vería si Rodrigo se merecía saber la verdad. El sábado amaneció gris y frío, perfecto para un entierro. Me puse mi vestido negro, el que Alberto me había regalado para nuestro aniversario número 40, y me preparé para despedir al amor de mi vida. Rodrigo llegó puntual, eso hay que reconocerlo, pero llegó con Valeria, quien llevaba un vestido que parecía más apropiado para un cóctel que para un funeral. En el cementerio había menos gente que en el velorio, pero las personas importantes estaban ahí, los que realmente habían querido a Alberto. Durante la ceremonia observé a mi hijo. Estaba serio, apropiadamente solemne, pero cada tanto lo veía checando discretamente su reloj. A las 11:30, mientras el sacerdote hablaba sobre la vida eterna, Rodrigo se acercó a mí. «Mamá», me susurró al oído, «me tengo que ir en media hora. La cena es temprano y Valeria necesita tiempo para arreglarse». Media hora. Le estaba dando media hora más a su padre muerto. «Hijo, faltan los discursos. La gente va a querer hablar de tu papá. Tú puedes quedarte y escuchar todo. Yo ya me despedí de él». «¿Cuándo? ¿Cuándo se había despedido?» Porque yo no lo había visto tener ni un solo momento privado con Alberto, ni vivo ni muerto. «Está bien, Rodrigo. Vete cuando necesites irte». Y así fue. A las 12 en punto, mientras don Miguel contaba cómo Alberto había trabajado gratis para hacerle una cuna cuando nació su primera hija, Rodrigo se despidió de mí con un beso en la mejilla. «Cuídate, mamá. Mañana te llamo». Lo vi alejarse del brazo de Valeria, quien ni siquiera se despidió de mí. Se fueron caminando rápido hacia su auto, hablando animadamente sobre algo que claramente no tenía nada que ver con el funeral que acababan de abandonar. Esa fue la gota que derramó el vaso. En el momento más importante, en la despedida final de su padre, Rodrigo había elegido una fiesta. Cuando llegué a casa esa tarde, fui directamente al teléfono y marqué el número de la licenciada Morales. «Licenciada, soy Carmen Mendoza. Necesito que prepare algunos documentos». «Dígame, señora Carmen. Quiero hacer mi propio testamento y quiero que sea muy específico sobre lo que le dejo a mi hijo». «¿Qué tiene en mente?». Respiré profundo y pensé en Alberto, en sus manos trabajadoras, en sus madrugadas levantándose para construir nuestros sueños, en las noches que se desveló cuando Rodrigo era pequeño y tenía fiebre. Quiero que Rodrigo reciba exactamente lo que él cree que vale nuestra relación. «No entiendo». «Nada, licenciada. Quiero que reciba absolutamente nada». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Señora Carmen, ¿está segura? Es una decisión muy drástica. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, pero no se lo vamos a decir hasta el momento preciso. Quiero que viva tranquilo, pensando que va a heredar esta casa y los pocos ahorros que cree que tenemos. Y cuando llegue el momento, quiero ver su cara cuando se entere de lo que realmente perdió». La licenciada Morales aceptó mis instrucciones. En los días siguientes preparó todos los documentos necesarios. Un testamento hermético que dejaba todos mis bienes a organizaciones de caridad,
específicamente a un hogar de ancianos donde las personas pudieran morir acompañadas, rodeadas de cariño genuino. Los siguientes meses fueron reveladores. Rodrigo me llamaba una vez por semana, siempre con la misma rutina. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien de dinero? Pero sus llamadas duraban máximo 5 minutos y siempre terminaban con alguna excusa para colgar rápido. Vino a visitarme 3 veces en esos meses, 3 veces en 6 meses. Y las 3 veces llegaba con preguntas específicas sobre los papeles de la casa, sobre las cuentas bancarias, sobre organizar las finanzas para el futuro. En una de esas visitas, mientras revisaba disimuladamente los tenía en el escritorio de documentos que yo, Alberto, me dijo: «Mamá, deberías pensar en vender esta casa. Es muy grande para ti sola. Podrías comprar un departamento pequeño y con lo que sobre podríamos hacer algunas inversiones». ¿Podríamos? ¿Desde cuándo mis finanzas eran un proyecto conjunto con él? No, hijo, esta casa tiene demasiados recuerdos de tu papá. Aquí me voy a quedar hasta que me muera. Vi la frustración en sus ojos. Claramente había hecho planes para ese dinero que creía que iba a recibir. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que nunca, ni una sola vez en esos meses, me preguntó cómo estaba procesando la muerte de Alberto. Nunca me preguntó si me sentía sola, si necesitaba compañía, si quería hablar de mi esposo. Para Rodrigo, mi duelo era invisible. Lo único visible era la herencia que creía que le correspondía. Un año después de la muerte de Alberto, decidí que era hora de cerrar este capítulo. Le pedí a la licenciada Morales que organizara la lectura de mi testamento en su oficina, con Rodrigo presente. Pero, señora Carmen, usted está viva. No es común hacer lecturas de testamento con el testador presente. Licenciada, nada de lo que he vivido este último año ha sido común. Necesito que mi hijo sepa la verdad antes de que yo muera. Necesito ver su reacción y decidir si hay alguna posibilidad de cambiar las cosas. ¿Y si hay esa posibilidad? Entonces modificaremos el testamento. Pero si confirmo lo que creo que voy a confirmar, quiero que él sepa exactamente lo que va a perder y por qué se lo va a perder. La cita se programó para un viernes por la tarde. Le dije a Rodrigo que había algunos asuntos legales pendientes de su papá que necesitábamos resolver. ¿Qué tipo de asuntos?, me preguntó por teléfono. Cosas del testamento de tu papá. La licenciada dice que hay algunas propiedades menores que no sabíamos que existían. Pude escuchar la emoción en su voz. ¿En serio? ¿Qué tipo de propiedades? Ven el viernes y lo sabremos juntos. Esa fue la conversación más larga que había tenido conmigo en meses. El viernes llegó puntual a la cita. Por primera vez en mucho tiempo, se veía genuinamente interesado en pasar tiempo conmigo. Pero yo sabía que no era por mí. Era por las propiedades menores que creía que iba a heredar. La licenciada Morales nos recibió en su oficina con la misma profesionalidad de siempre. Bueno, los he citado hoy porque, efectivamente, hay algunos asuntos pendientes que resolver. Rodrigo se inclinó hacia adelante en su silla, claramente ansioso. Pero antes de hablar del testamento del señor Alberto, necesito leerles el testamento de la señora Carmen. La confusión en la cara de Rodrigo fue inmediata. ¿El testamento de mi mamá? Pero ella está viva. Así es, respondió la licenciada. Pero ella ha decidido que es importante que usted conozca sus disposiciones testamentarias. Y entonces comenzó la lectura que cambiaría todo para siempre. Yo, Carmen Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro las siguientes disposiciones para mis bienes tras mi fallecimiento.
La voz de la licenciada Morales llenó la oficina mientras Rodrigo me miraba con una mezcla de confusión y nerviosismo creciente. Primero, quiero explicar la naturaleza real de mi patrimonio, que mi hijo Rodrigo desconoce completamente. Vi cómo Rodrigo fruncía el ceño. Claramente no entendía por qué yo tendría un patrimonio que él no conociera. Como heredera universal de Alberto Mendoza, poseo las siguientes propiedades: un edificio de departamentos de 12 unidades en la Colonia del Valle, valuado en 4.200.000 pesos. 5 terrenos en diferentes zonas de crecimiento urbano, con valor conjunto de 2.800.000 pesos. Una cuenta de inversiones en el banco con 1.300.000 pesos. Y diversos bienes menores que suman aproximadamente 700.000 pesos. La cara de Rodrigo había pasado del nerviosismo al shock completo. Sus ojos se agrandaron tanto que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Eso significa, continuó la licenciada, que el patrimonio total de la señora Carmen asciende a 9 millones de pesos. Rodrigo se quedó sin habla durante varios segundos. Lo vi hacer cálculos mentales, procesando números que jamás había imaginado. ¿9 millones? Murmuró finalmente. Mamá, ¿desde cuándo tienes 9 millones de pesos? Desde que tu papá murió, hijo. Desde que heredé todo lo que él había construido en secreto durante años. ¿En secreto? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué no me dijeron nada? La licenciada me miró, esperando mi señal para continuar. Yo asentí. Eso lo explica el testamento de su padre, que también voy a leer. Y entonces leyó la carta de Alberto, cada palabra que él había escrito sobre proteger a la familia del cambio que había visto en Rodrigo, sobre preferir morir pobre a sus ojos antes que arriesgarse a que el amor fuera falso. Mientras la licenciada leía, yo observaba a mi hijo. Vi pasar por su rostro una gama completa de emociones: sorpresa, comprensión, dolor y finalmente algo que me rompió el corazón: cálculo puro. Cuando terminó la lectura de la carta de Alberto, Rodrigo se quedó callado durante 1 minuto completo. Después me miró con una expresión que no había visto desde que era niño. Mamá, yo no tenía idea de que papá pensara eso de mí. ¿Y era cierto, hijo? ¿Era cierto lo que pensaba tu papá? Rodrigo bajó la mirada. Por primera vez en años, parecía genuinamente avergonzado. Yo no me di cuenta de cómo los estaba tratando. Valeria siempre me decía que ustedes eran demasiado simples para nuestro círculo social, que si quería prosperar tenía que rodearme de gente más exitosa. ¿Y tú qué opinas, Rodrigo? ¿Somos demasiado simples para ti? No respondió inmediatamente. Estaba luchando internamente, pero yo podía ver que parte de esa lucha tenía que ver con los 9 millones que acababa de descubrir. Mamá, yo sé que he sido un mal hijo, pero ahora puedo cambiar. Ahora que sé la verdad, podemos ser una familia de nuevo. Ahí estaba, la respuesta que había estado temiendo. Ahora que sé la verdad. No ahora que entiendo cuánto los lastimé o ahora que veo lo ungrateful que he sido, sino ahora que sé de la verdad sobre el dinero. Licenciada, le dije sin apartar los ojos de Rodrigo, continúe leyendo mi testamento. Muy bien. Disposiciones específicas. A mi hijo Rodrigo Mendoza, quien durante el último año ha demostrado que su interés en mí es directamente proporcional a lo que cree que puede heredar, le dejo la cantidad de 0 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo me miraba como si no hubiera entendido las palabras. 0 pesos, repitió lentamente. 0 pesos, confirmé. Pero mamá, soy tu único hijo.
no puedes desheredarme completamente. Puedo y lo estoy haciendo. Esto es ridículo, explotó Rodrigo, levantándose de su silla. Soy tu familia. Ese dinero me corresponde. ¿Te corresponde? ¿Por qué te corresponde, Rodrigo? Porque soy tu hijo. ¿Y cuándo fue la última vez que actuaste como mi hijo? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin tener una agenda oculta? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba procesando la muerte de tu papá? Rodrigo se paseaba por la oficina como un animal enjaulado. Mamá, está bien. Reconozco que no he sido el mejor hijo, pero eso se puede cambiar. Podemos empezar de nuevo. ¿Cómo empezaste de nuevo cuando te dije que había propiedades menores que no conocías? Vi tus ojos brillar, Rodrigo. Vi tu emoción. Pero no era emoción por pasar tiempo conmigo. Era emoción por el dinero que creías que ibas a recibir. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿por qué esta es la conversación más larga que hemos tenido en meses? ¿Por qué de repente tienes tiempo para mí cuando crees que hay dinero de por medio? Rodrigo no pudo responder porque ambos sabíamos que era verdad. Licenciada, continúe leyendo. La totalidad de mis bienes se dividirá de la siguiente manera: 50% para el Hogar de Ancianos San Francisco, para que las personas mayores puedan morir acompañadas y queridas. 30% para la Fundación de Niños Huérfanos, para que los niños sin padres encuentren familias que los amen genuinamente. Y 20% para becas educativas para hijos de carpinteros y trabajadores manuales, en honor a la memoria de Alberto Mendoza. Cada palabra era una puñalada para Rodrigo, pero también una liberación para mí. Estaba honrando la memoria de Alberto de la manera más hermosa posible. Esto no puede ser legal, murmuró Rodrigo. No puedes dejarme sin nada. Es completamente legal, respondió la licenciada Morales. Su madre tiene derecho absoluto a disponer de sus bienes como considere conveniente. Pero es mi madre. Ese dinero debería ser para la familia. ¿Familia?, le pregunté. ¿Como la familia que fuiste el día del funeral de tu papá? ¿Como la familia que has sido durante este último año? Rodrigo se sentó de nuevo, pero ahora se veía desesperado. Mamá, por favor, dame una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. ¿Una oportunidad? Rodrigo, has tenido 42 años de oportunidades. Tuviste la oportunidad de estar presente durante la enfermedad de tu papá. Tuviste la oportunidad de quedarte en su funeral completo. Tuviste la oportunidad de visitarme, de acompañarme en mi duelo, de demostrar que me querías sin esperar nada a cambio. Pero ahora sé que me equivoqué. Ahora puedo hacer las cosas bien. Ahora que sabes del dinero, no es por el dinero, ¿no? Entonces no debería importarte perderlo. La lógica lo golpeó como un martillazo. Si realmente había cambiado por amor y no por dinero, entonces el dinero no debería ser importante para él. Mamá, eso no es justo. Ese dinero es el resultado del trabajo de mi papá. Él lo construyó pensando en la familia. Exacto. Lo construyó pensando en la familia. Y cuando llegó el momento de demostrar que éramos una familia, ¿dónde estabas tú? Rodrigo se quedó callado. Sabía exactamente dónde había estado. Tu papá me dejó una carta, continué. ¿Sabes qué me decía en esa carta? Negó con la cabeza. Me decía que si después de su muerte tú demostrabas que podías ser el hijo que criamos, entonces este dinero sería para ti también. Pero que si demostrabas que solo éramos una obligación molesta en tu vida perfecta, entonces usara este dinero para mí. Pero yo puedo demostrar que he cambiado. ¿Cuándo, Rodrigo?
¿Cuándo vas a demostrar ese cambio? ¿Después de heredar? ¿Después de asegurar tu futuro económico? ¿Cómo voy a saber si es amor genuino o actuación motivada por el dinero? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Rodrigo entendía perfectamente el dilema. Cualquier muestra de amor que diera desde este momento estaría contaminada por el conocimiento de la herencia. Además, agregué, ya tuviste tu oportunidad de demostrar quién eres realmente. Fue durante este último año, cuando creías que yo era una viuda pobre con una casita y unos pocos ahorros. Y durante ese año me visitaste 3 veces. Me llamaste una vez por semana durante 5 minutos y cada vez que viniste fue para revisar papeles y hablar de vender la casa. Cada palabra era verdad y ambos lo sabíamos. Mamá, por favor, soy tu único hijo. Ser mi único hijo no te da derecho a tratarme mal, Rodrigo. Ser mi único hijo te daba la responsabilidad de cuidarme, de acompañarme, de amarme. Y fallaste en esa responsabilidad. ¿Y qué pasa si realmente cambio? ¿Si de verdad me convierto en mejor hijo? Si realmente cambias, si realmente te conviertes en mejor hijo, entonces habrás ganado algo mucho más valioso que dinero. Habrás ganado la tranquilidad de saber que eres una buena persona, pero el dinero ya no va a estar disponible como motivación. La licenciada Morales intervino discretamente. Señora Carmen, ¿quiere que continúe con los detalles administrativos del testamento? Sí, por favor. El testamento especifica que estos son los deseos irrevocables de la señora Carmen. No hay posibilidad de impugnación legal exitosa, ya que se han seguido todos los protocolos legales y la señora se encuentra en plenas facultades mentales, como lo atestiguan las evaluaciones psicológicas adjuntas. Rodrigo me miró con una expresión que no había visto nunca. Era una mezcla de desesperación, comprensión y algo parecido al respeto. ¿Cuándo decidiste esto?, me preguntó. El día que te fuiste del cementerio para ir a una fiesta. Mamá, esa fiesta era importante para mi carrera. Y ese momento era importante para nuestra relación. Elegiste la fiesta. Se quedó callado durante un largo rato. Finalmente, con voz muy baja, me preguntó, ¿hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para que cambies de opinión? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que determinaría si quedaba alguna esperanza para nuestra relación. Sí, Rodrigo, hay algo que puedes hacer. Sus ojos se llenaron de esperanza. Dilo. Lo que sea. Puedes demostrarme durante los próximos años, sin saber si voy a cambiar mi testamento o no, que realmente has aprendido a ser un buen hijo. Puedes visitarme porque quieres estar conmigo, no porque necesites algo. Puedes llamarme para preguntarme cómo estoy, no para revisar si estoy bien de dinero. Puedes incluirme en tu vida, presentarme a tus amigos sin vergüenza, tratarme con el respeto que tu papá te enseñó a darle a tu madre. Y si hago todo eso, si haces todo eso, habrás recuperado a tu madre, que debería ser más valioso que cualquier herencia. Pero el dinero, y ahí estaba otra vez. Después de todo lo que habíamos hablado, después de todas las revelaciones, su pregunta seguía siendo sobre el dinero. El dinero, Rodrigo, ya no es negociable. Ese dinero va a ir a personas que realmente necesitan amor y cuidado. Personas que van a valorar cada peso porque entienden lo que significa tener y perder. Entonces no hay manera de que yo pueda heredar nada. Puedes heredar el recuerdo de haber sido un buen hijo durante mis últimos años. Puedes heredar la tranquilidad de saber que me cuidaste cuando era vulnerable. Puedes heredar el amor genuino de tu madre, pero el dinero no.
Rodrigo se puso de pie lentamente. Por primera vez en años, se veía derrotado, pero también extrañamente más real. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro. ¿Me odias? Odiarte, repetí mirando a mi hijo con los ojos llenos de lágrimas. Rodrigo, nunca podría odiarte. Eres la persona que más he amado en mi vida después de tu papá. Pero amar no significa permitir que me falten al respeto. Tu papá me enseñó eso antes de morir. Me levanté de mi silla y caminé hacia él. Por primera vez en años, lo abracé como cuando era niño. Te amo, hijo. Siempre te voy a amar. Pero el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Alberto construyó esa fortuna pensando en ti, pero también me dejó la sabiduría para saber cuándo usarla para enseñarte una lección. Y ahí, en esa oficina, rodeados de documentos legales y testamentos, finalmente entendí lo que Alberto había estado tratando de decirme durante todos estos años. El silencio no siempre es sumisión. A veces es la estrategia más poderosa que una madre puede usar para salvar a su hijo de sí mismo.